damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Para nosotros, como siempre, es una verdadera bendición poder compartir con ustedes cada día, informando a la población de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la señal satelital de Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Hoy traemos a un invitado realmente muy especial, muy importante para nuestro país y en contribución para la salud, por supuesto. Es un tema que es la primera vez que abordamos en Avances en Salud y vale la pena poder informar a toda la población en general. Nos sintonizan muchos médicos y es importante que nosotros conozcamos acerca de las células madre. Esto es algo que se utiliza ya a nivel mundial, con estudios muy importantes, con resultados que todavía es más trascendental en los pacientes, porque realmente eso es lo que importa, cómo se siente el paciente al finalizar cada uno de los tratamientos. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor René Fiallos. Él es cirujano plástico muy reconocido en nuestro país, un excelente cirujano muy ético, profesional, quien dirige acertadamente esta clínica de células madre en nuestro país, que actualmente se llama y existe y se llama Clínica Magnum. Es una clínica de células madre en Honduras, la primera, y que ya cuenta con casos clínicos, resultados impresionantes. Bienvenido, doctor. Para nosotros es un gusto, un honor poder contar con su presencia en Avances en Salud. Liliana, el gusto es mío. Gracias por invitarme y tenerme aquí junto con su audiencia, poder compartir un poco del conocimiento de lo que se hace en Honduras. No, las células madre no solo es para verlo a nivel internacional o fuera de nuestras fronteras, sino que Honduras también se pone a la altura, estudiando y profundizando sobre el tema y sobre todo tratando pacientes ya con más de 7 años de experiencia con la clínica de células madre. Doctor, cuéntenos cómo surgió la Clínica Magnum de Células Madre aquí en nuestro país. Muy interesante. En mi residencia de cirugía plástica en México comencé a estudiar el tema de las células madre, pero eso fue hace algún tiempo, a más de 15 años, y me empecé a interesar y a ser un poco curioso sobre las bondades de las células madre. Luego, vinieron 2 inversionistas hondureños y me tocaron la puerta del consultorio y me dijeron, ¿quieres tú ser parte de la clínica? Porque unos inversionistas extranjeros decidieron abrir una clínica de células madre en Honduras. Y esa clínica tenía como objetivo fundamental era mantener a pacientes extranjeros lo más sanos posibles, de tal manera que el inversionista extranjero, entre más sano tenía a sus pacientes, mandando algunos a Honduras, él podía sus ganancias ser mayores. Era un inversionista, es médico, mas sin embargo era un inversionista, y surgió la oportunidad de abrir la clínica en Honduras hace 7 años, con permisos, pero tanto tiempo con estudio y tratando de implementar las leyes en el Ministerio de Salud Pública para que pudiéramos laborar con todo en regla. Doctor, y esto se habla a nivel mundial y como usted bien lo mencionaba, nosotros en Honduras tenemos la bendición de poder contar con las células madres, pero muchas personas no conocen de qué se trata, muchos médicos tampoco, o cómo nosotros poderlo referirlo hacia la Clínica Magnum. ¿Cuáles han sido los logros hasta el momento en que han consistido los tratamientos? Que por supuesto, de manera general, porque usted nos lo irá contando a lo largo de Avances en Salud. Gracias, doctora. No sé si podemos poner algunas de las diapositivas. Bueno, la pregunta del millón es ¿qué son las células madre y para qué sirven las células madre? El ser humano a través de su historia no había logrado encontrar esa cosita que Dios hizo, que es una célula, que de alguna forma de allí se deriva un ser humano común y corriente, un ser humano. Las células madres son muchas, pero en general vamos a hablar de las células madres de tipo embrionarias, que son la célula que se une al unirse el espermatozoide con el óvulo. Esa es la verdadera célula madre y todos sabemos que de allí, fusionando un espermatozoide de un hombre y un óvulo de una mujer, sale un ser humano. Por eso no podemos combinar un óvulo de un mono con el óvulo de un humano porque no habría fusión. Es como... Y de ahí comienza todo, la célula madre de tipo del embrión. Y también tenemos la célula madre del adulto. Vamos a ser muy simples para definirlos. La célula madre del adulto es la que está presente en cada uno de nuestros cuerpos. Es decir, podemos seguir con la siguiente diapositiva, es decir, que la célula madre del adulto es
aquella que tiene la edad suya, mi edad y la edad de todos los que están viendo, aunque tenga 100 años, tiene células madres. Fallecen cuando la persona, o se mueren cuando la persona se va, se muere. Pero comienzan con la fusión del espermatozoide con el óvulo. Del 5º al 6º día después de que el espermatozoide se une con el óvulo, se forma una sola célula que es todopoderosa, digámoslo así. Así se le ha puesto en biología célula totipotencial, es decir, que por allí puede salir un ser humano completamente. Y todos sabemos eso. Pero también las células madres del adulto, que son las que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y tienen nuestras edades, esas células madres tienen la capacidad de convertirse en otras células del cuerpo para regenerar, digámoslo así, órganos que están dañados, desgastados o están en vías o en proceso de alguna enfermedad. Y si entre más temprano nos tratemos, mejor es y mejor podemos enfrentar el desgaste del cuerpo, digámoslo así. La siguiente diapositiva, por favor. Así es, doctor. Bueno. En general, para que la gente entienda, vamos a poner como ejemplo un edificio. Y un edificio de 15 pisos, puede tener 10 personas de mantenimiento en el edificio. Y esas 10 personas es de mantenimiento. Si un vidrio se quiebra, lo cambian. Si se arruina una llave, la arreglan. Si se arruina un llavín, lo cambian, lo arreglan, por supuesto, esa es la labor de ellos. Supongamos que los trabajadores comenzaron con el edificio y este tiene 60 años, los trabajadores van a tener también 60 años. Van a pintar un poco más lento, van a cambiar el llavín un poco más lento, pero lo van a hacer, lo van a cambiar. El uso de las células madres o el ser humano ha logrado aislar estas células madres que viven en todas partes del cuerpo, pero nosotros trabajamos con la grasa. Y esas células madres de la grasa se extraen, se filtran, no es que le vamos a poner una cucharada de grasa en la vena a las personas, sino que se purifican, se limpian y se inyectan en el cuerpo, en la vena o en las áreas donde se necesita ayuda. Y las células, los de mantenimiento, son apoyados por un grupo nuevo de mantenimiento, digámoslo así, hablando del edificio. Y en vez de ser de 10 a 15 los que mantienen un edificio, van a ser 100. Teóricamente va a haber mayor porcentaje, más rapidez en los resultados para regenerar los tejidos y también mayor efectividad para llegar a las áreas que están afectadas. Si un trabajador tiene 100 años o una persona tiene 100 años, ¿se pueden utilizar células madres? Sí, están viejitas, tienen los fenómenos o los cambios que pueden realizar, son mucho más lentos, pero los realizan, porque la vida continúa. Y comenzamos a envejecer desde el primer segundo que salimos del mundo. Cuando salga su bebito, su bebé va a salir al mundo de alguna manera, y en ese primer momento comienza el periodo de envejecimiento. Con estas células madres, si avanzamos con las diapositivas, por favor, veamos este fenómeno que tenemos aquí, que es la regeneración. La regeneración es, todos hemos allá afuera jugado con una lagartija, ahí sabemos, o los que hemos jugado con una lagartija, sabemos que lo tomamos de la cola y es precisamente, nos quedamos con la cola en la mano y este reptil vuelve nuevamente a hacer que ese tejido, toda esa cola vuelva a salir nuevamente. Entonces los seres humanos, los investigadores comenzaron a preguntar por qué la lagartija tiene este fenómeno, cómo se regenera. Porque la regeneración vuelve con las mismas características del tejido, es decir, los mismos huesos, la misma piel, los mismos nervios, las mismas arterias y venas, es decir, la cola vuelve a ser exactamente igual y ese fenómeno se llama regeneración. Y es precisamente lo que nosotros queremos. Avanzamos con las diapositivas. ¿Las células madre, doctor, se pueden utilizar tanto en niños como adultos? Sí, completamente. De hecho, hay muy común escuchar que las células madres se obtienen del cordón umbilical de los recién nacidos y es lo mejor que usted puede hacer con su bebé, extraer las células madres, por lo que les voy a ir explicando poco a poco. Es como darle un seguro
tener un seguro en la persona. Y van a ver por qué las células madres son el futuro de la humanidad. Y en sí, todas las especialidades en la medicina y fuera de la medicina, N cantidad de personas está cada vez más estudiando el tema de células mamás o de células madres porque es el futuro de la humanidad. Así es, doctor. Bueno, se ha escuchado hablar a nivel mundial también acerca de la medicina regenerativa. ¿Cómo se aplica esto en el campo de la cirugía plástica y en relación con todas las especialidades ya en el futuro inmediato? Porque sabemos que ya se está aplicando en varios lugares. Claro, las medicinas regenerativas son términos muy nuevos que se utilizan, justamente son para regenerar los tejidos. Mucho cuando comencé a estudiar medicina hablábamos de, te duele la cabeza, tómate un acetaminofén o cualquier medicamento. Es una medicina que iba más orientada a calmar síntomas, no tanto a curar al paciente. Últimamente los médicos, los investigadores van más al meollo del asunto, más a la biología del tema. ¿Qué es lo que está pasando con una célula? ¿Cómo tratarla bien? ¿Qué medicamentos podemos darle a un paciente o qué alimentos o qué le podemos recomendar a una persona para que se mantenga con una salud ideal, que dure más tiempo, que podamos de alguna manera enfrentar la vida, vivir más años con una calidad de vida adecuada? Es decir, si Diosito no nos para, porque esto no es que se pretende, y me sumo porque estoy metido también en este rollo de las células mamás, si Diosito nos da la oportunidad, los seres humanos del futuro van a durar entre 120 años y 140 años. Y lo hemos logrado porque aún en Honduras, aquí de nuestro país, que todo el mundo nos lo critica y todo el mundo nos lo hace pedazos por afuera de nuestras fronteras, Honduras anda en un promedio de 70 años, el promedio de vida para el hombre, y 72 años para la mujer. Y el promedio de vida mundial es de 72 años, ya que no andamos mal. Pero en otros países avanzados los promedios de vida andan en 82 años y mucho más. Y cada vez el problema es que hay más viejos en el mundo. Hay más viejos y de alguna forma, ¿por qué? Porque nos cuidamos más, porque hacemos ejercicio, somos más conscientes de lo que comemos, de los medicamentos que tomamos. Y sí lo hemos logrado. Nuestros ancestros, los mayas, duraban, cuando hablábamos de un anciano maya, hablábamos de una persona entre 35 años y 45 años. Y ahorita tenemos un promedio de vida de 72 años, no andamos mal. Doctor, es maravilloso lo que usted está haciendo y realmente de admirar, porque implementar algo en nuestros países, que sabemos que son del tercer mundo, pero eso porque está también en nuestras mentes. Pero como médicos nosotros tenemos que tener una mentalidad y abrirle un espacio a lo que se está haciendo actualmente con excelentes resultados y que, como les decía al inicio, los resultados se ven en los pacientes, cómo van mejorando su calidad de vida. Más adelante seguiremos hablando acerca de este tema. Mientras tanto, le invitamos a que usted participe con nosotros a través del 9230, enviando la palabra salud. Usted puede ser un acreedor del glucómetro que estaremos rifando a lo largo de Avances en Salud. Así que no nos cambien. Continuamos con más información en Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Estamos junto al doctor René Fiallo, cirujano plástico pionero en nuestro país en las células madre. Nos estaba hablando acertadamente, práctico y sencillo acerca de cómo entender qué son las células madre,
cómo nosotros la podemos aplicar a nuestra vida diaria y qué es lo que se está haciendo actualmente en nuestro país. Y a continuación seguiremos viendo también las imágenes, las diapositivas que están relacionadas con el tema, ya que el doctor tiene que verlo por una secuencia para así usted saque sus conclusiones y por supuesto ver los innumerables beneficios que está produciendo en los pacientes, y aquí en nuestro país cada vez más se están dando a conocer. Ya se están aplicando en 2 especialidades, en 2 áreas, doctor, de la salud. Cuéntenos un poco acerca de eso. Las células madres tienen ese fenómeno que se llama plasticidad. Es decir, si tenemos esta célula madre, pongamos la célula madre, voy a agarrar este adorno que tienen enfrente en la mesa, es esta pelotita, son de forma alargada, y esa célula madre viaja a cualquier parte del cuerpo. Digamos que tenemos las carreteras del cuerpo que son las venas, y usted la inyecta por la vena, ellas van a viajar y van a circular por casi todo el cuerpo. Hay áreas donde no va a circular directamente porque no hay arterias ni venas, es decir, no hay carreteras que lleguen ahí, son las rodillas, las caderas, algunas partes de la columna, el cerebro, que se defiende solo con una barrera hematoencefálica. Entonces son áreas donde hay que aplicarlas directamente. Pero en general se inyectan por la vena y circulan a través del cuerpo y llegan a las áreas afectadas. No sé si podemos seguir viendo. Ok, aquí tenemos supongamos que alguien tiene un infarto agudo de miocardio o se infartó. Esa parte cuando se introducen las células madres, eso está aprobado, perdón que hable de todo, está aprobado por la FDA, o sea, está habilitado en Estados Unidos para tratar infartos agudos crónicos de miocardio con células madre. Esas células se inyectan por la vena, como les digo, en las carreteras, y a través de un imán, porque son inteligentes, tienen las células madres las células en general son tan impresionantes que tienen cargadores, transportadoras, tienen rieles como de tren, tienen heister que pueden subir. Es impresionante lo que Diosito inventó en una sola célula. Entonces, una de las cosas que tienen es inteligencia. El órgano afectado llama y dice, venga para acá, necesito ayuda, llámeme a la Cruz Roja del cuerpo. Y las células madre viajan directamente a las áreas que están afectadas. Si esas áreas llegan, por supuesto, a las carreteras del cuerpo, es decir, si la persona se infartó recientemente y se le aplican sus células madre, van a llegar al corazón infartado. Y también así pueden llegar a otras áreas, como el páncreas, como el hígado, como los riñones y en general todas las áreas, empezando por el pulmón, que es el primer lugar a donde usted inyecta las células madres por la vena. El primer lugar a donde llegan es en el pulmón. Vean ustedes aquí en esta gráfica que traje, estos son pacientes en estudios en la India, y este paciente en la manito se le aplicaron, ahí pueden ver el trayecto de la vena, se le aplicó las células. De forma inmediata, las células de este paciente viajaron a donde ustedes pueden ver. Si ven la silueta a través de la medicina nuclear, ven una boca arriba, o sea que viajaron a la boca, el paciente está enfermo de la región de la cavidad oral, viajan al pulmón, en el 90% de ellas, y ahí se mantienen un tiempo, viajaron a la vejiga, en este caso de este paciente, viajaron a la mano derecha, viajaron al pene, a sus genitales. No, se distribuyeron en todo el cuerpo, pero en masa van directamente a las áreas donde están afectadas. Y llegan, por ejemplo, en una diabetes, llegan al páncreas, y las células pancreáticas que están dañadas son de alguna manera mejoradas o sustituidas en parte por las células madres. ¿Cuándo funcionan mejor? Cuando el paciente está menos enfermo, por supuesto. Cuando el paciente está bien enfermo hay mucho más tejido que regenerar. O sobre todo si son pacientes, por ejemplo, más añosos, pues las células madres se redistribuyen en las diferentes partes del cuerpo o diferentes órganos, tratando de mejorar las enfermedades que tenemos.
Eso si lo utilizamos por vía intravenosa. ¿Las células madre tienen que ser propias o pueden haber donantes? Excelente pregunta, doctora. Las células madres que nosotros utilizamos son propias. Son células madres, nosotros tenemos o manejamos dos tipos de células en el laboratorio. Las células, no sé si podemos poner la siguiente diapositiva, ese es nuestro laboratorio. Es un laboratorio formal, se entra 6 veces más estéril que una sala de operaciones. Una microbióloga, por supuesto, es la que maneja las células, la parte celular. Yo como cirujano plástico extraigo las células, pero tenemos un laboratorio altamente sofisticado y un banco de células, es decir, que podemos guardar las células suyas. Si usted tiene 29 años, sus células van a tener 29 años, dentro de 30 años usted tendrá 59 años y sus células van a tener 29. Se mantienen de la edad de la persona. Esas células, si usted llega hoy a la clínica, podemos seguir con las gráficas, por favor. Si llega a la clínica y extraemos grasa, porque normalmente sacamos, por eso estoy aquí, hacemos una pequeña liposucción y esa pequeña liposucción extrae eso que ven ustedes amarillo, es grasa del cuerpo. Esos son los chicharrones que nos comemos, eso es la grasa que está allí. Pero no se sabe por qué las células madre viven en enormes cantidades en la grasa. En mayores cantidades que en la sangre, o sea que si tratamos de aislarla de la sangre o de líquido amniótico o de cualquier otra secreción, en la grasa es donde mayor cantidad hay. ¿Y se acuerdan de los trabajadores que le mencionaba? A mayor cantidad de trabajadores, más beneficio o mayor beneficio le damos al edificio, al paciente, por supuesto, porque a mayor número de células, más beneficio, podemos abarcar más células para regenerar y el paciente obtiene, por supuesto, el beneficio. No terminé de contestarle. Si hoy mismo le extrajera yo, esa fuera su grasa, hoy mismo podemos extraer células madre de esa grasa e inyectárselas filtradas. Vamos con la siguiente diapositiva y las podemos inyectar en su vena. Eso que ven ustedes abajo, en la parte derecha de su pantalla, son las células madre, esa cosita rojita que se ve en la parte de abajo. El resto del agua que ven clarito, que tiene un color como turbio, ese es plasma rico en plaquetas. Es lo que utilizamos afuera para de alguna manera rehabilitar. Lo utilizamos también para fines cosméticos, para desinflamar tejidos, pero en este caso esa combinación hace que las células madres se activen. De hecho, el plasma rico en plaquetas tiene una cantidad de células madres libre, pero no en cantidades como las quisiéramos nosotros tener. Este día, si usted quisiera compartir sus células con algún miembro de su familia, no puede, porque hay problemas de histocompatibilidad. Para llamarlo así, todos tenemos una cantidad de chusma de células. Es decir, usted hace un examen de sangre, sale linfocitos, leucocitos, neutrófilos, monocitos, y toda esa cantidad de células no se puede compartir con otras personas, no están purificadas y puede haber una reacción de histocompatibilidad, es decir, no es compatible. Pero si nosotros llevamos esas células al laboratorio y las hacemos crecer como quien crece un cultivo, hace un hemocultivo, urocultivo, usted puede compartir esas células con otras personas porque son purificadas. De hecho, venden viales de células madres, como quien compra una inyección, que no son nada baratos, extraídos de placenta o de líquido amniótico, pero las células madres, acuérdese del edificio que le planteé, el edificio es suyo, sus trabajadores son suyos, son los que conocen su cuerpo, son los que saben qué es lo que tiene enfermo y van a tratar y conocen a dónde tienen las herramientas para mejorar a este paciente. Pero si vienen otras células de otras personas, no tienen la misma efectividad. La calidad del tratamiento no sería igual, mas sin embargo siempre son efectivas. ¿Cómo se hace para aislar una célula madre sana o enferma? Las células madres son sanas, es una buena pregunta, pero hay factores genéticos
dentro de cada persona que nos definen como que una enfermedad. Es decir, si alguien tiene propensión a la diabetes porque papá y mamá son diabéticos, de 3 personas, una será diabética. Entonces hay un factor genético predisponente, es decir, por eso es interesante tratar las células madres con la primera dosis, que es la grasa, que extraemos de la grasa, y luego nosotros las cultivamos y retratamos al paciente con esas células del mismo que tenemos guardado en un banco de células madres para retratarlo, porque la enfermedad va a tener la tendencia a volver. ¿Por qué? Por factores hereditarios y genéticos de cada persona. Es decir, en enfermedades autoinmunes, muchos pacientes que tienen VIH también se preguntarán. Después de la pausa comercial, el doctor nos contestará todas sus interrogantes. Así que no nos cambie. Mientras tanto, usted puede participar con nosotros a través del 9230. Recuerde que usted puede ser el ganador de un glucómetro al finalizar Avances en Salud. Quédese con nosotros. Varias consultas que nuestros amables televidentes nos están enviando a través del 9230 y por supuesto que las estaremos contestando a lo largo de este programa. Mientras tanto, seguiremos viendo varias de las imágenes relacionadas con el tema porque falta mucho de qué hablar. En realidad, este es un tema que impacta nuestro presente, pero también nos espera un gran futuro, porque en un futuro muy cercano, creo que esto nos compete a todos los médicos porque se podría trabajar en todas las especialidades, doctor. De hecho, todas las especialidades a nivel mundial están tratando y definitivamente cuando en 2007, 2008 comencé a leer del tema, habían 4.500 estudios, doctora, en el 2008. Ahorita hay más de 15.000 estudios a nivel mundial apoyados por todas las universidades más grandes del mundo, están haciendo estudios. A veces siento cosita cuando especialistas dicen eso no está comprobado, eso no existe, eso no sirve. Y la pregunta es, ¿cuándo ha ido a un congreso internacional en los últimos 2 años? Y le puedo poner hasta 5 años. Y realmente si no tiene una educación médica continua, no tiene una base académica para debatir. Ahora, hay un sinnúmero, hay varias células madres. Y hay un estudio, por ejemplo, hay estudios de células madres embrionarias y estudios de células madres del adulto. Hay infinidad de estudios en todas las áreas. Le voy a citar un ejemplo. En el advenimiento de la penicilina. Cuando el inventor de la penicilina comenzaron a tratar pacientes, muchos tenían un beneficio maravilloso, pero otros morían por la reacción anafiláctica. Y el mundo, comenzaron los demás médicos a decir, no, eso no sirve porque mata a la mayor parte, porque mata a los seres humanos. Hasta que el mundo logró globalizarse, protocolizar el uso de la penicilina, lo demás es historia. Lo mismo ocurre con las células madres, hay mucho que decir, hay muchos investigadores que quieren salir adelante, sacar algo nuevo, yo me lo escondo, China esconde, Estados Unidos esconde, Portugal, Francia, cualquier país, y no hemos llegado todavía a protocolizar el uso de las células madres. Vamos muy avanzados, me sorprende. Vengo de un congreso hace 2 semanas, me sorprenden los avances que tenemos en células madres. Hay sociedades mundiales de células madres, sociedades de país, sociedades ibero-latinoamericanas de células madres. Y esto es una cosa que está desmedida. Pero ¿qué pasa? Todavía no tenemos claras algunas cosas, porque en algunas personas funciona de 1000 maravillas
y en otras personas no funciona tan bien, o hay que tener la paciencia de esperar un suficiente tiempo para que las células se transmitan, le den el beneficio al paciente. Entonces es importante leer, estar enfocado. Yo les aseguro, ojalá y Dios me dé vida para ver lo que viene. Y mire lo que ha sucedido con las células madres a nivel mundial, eso que dicen que no sirve. La célula madre, de allí se han hecho órganos más jóvenes de células madres por ejemplo, si alguien necesita un trasplante de riñón y tiene 75 años, se le hicieron un riñón in vitro, es decir, un riñón que de alguna manera viene del laboratorio y ese riñón se coloca en el paciente nuevo. En vez de buscar un donante a nivel mundial, tenemos un donante que viene a través de células madres. Y ese es el futuro de la humanidad. Lo mismo le puedo decir de un corazón que va a ser elaborado por células madres, lo mismo le digo de un páncreas, lo mismo le digo del hígado. Lo que le estoy mencionando no es medicina de ficción, eso ya se hizo en el mundo. Lo que sucede es que hay que esperar el tiempo de que la medicina sea popularizada, de que se abran las leyes y tengamos la tecnología en diferentes países y hospitales para lograr hacer que esta tecnología llegue a nuestras manos. ¿Qué va a ocurrir en un futuro? Si alguien tiene malo el corazón, le van a extraer el corazón, me imagino que con medicina robótica en el futuro, y luego se van a colocar un corazón nuevo, de carne y hueso, de carne por supuesto, que va a ser elaborado de células madres de un recién nacido. Y eso es a lo que va la humanidad. Por eso les mencionaba, viviremos entre 120 y 140 años si el Señor Diosito nos lo permite. Pero así como avanza la tecnología de los celulares, que es lo que tenemos en la mano todos los días, la tecnología en las células madre, es impresionante el avance que se tiene. Y nosotros lo hemos visto en la clínica a través de bondades que se han recibido, pacientes que han confiado en tecnología, en este tipo de tratamientos, que son precisamente tratamientos indicados para personas sin esperanza en su mayoría, que la ciencia todavía no da respuestas, porque nos seguimos, que son enfermedades que solo se mantienen y mantenemos la calidad de vida del paciente, a veces calidad de vida entre comillas, pero las células vienen a ser una respuesta a este tipo de problemas. Y en pantalla estamos viendo una de las tantas aplicaciones de las células madre, en este caso en ortopedia, doctor. ¿Qué nos cuenta de esto? Mire, doctora Ileana, yo no soy ortopeda, pero trabajamos hay un ortopeda, hay varios ortopedas en la clínica que utilizan las células madre. Nosotros somos proveedores de las células madre. Y le digo a los colegas que están enfrente que podemos también nosotros ofrecer este tipo de tratamientos para que sean aplicados a sus pacientes. En el caso de la rodilla, en especial, un paciente que tiene desgaste de rodilla, o sea, que se le gastó el cartílago. La rodilla es una bisagra que Diosito se inventó, esa bisagra tiene líquido adentro, pero se va desgastando con el paso del tiempo o algunos otros factores. No soy yo la persona ideal para decirle eso, pero si hay un poquito de cartílago o una película pequeña de cartílago, la llegada de las células madres que se inyectan directamente allí, como vemos en la siguiente imagen, esas células madres van a ir a regenerar el cartílago. Si el paciente tiene cartílago, hay opción. Y esa opción es regenerar. Ahí estamos en la clínica, es un ortopeda, el doctor Faustino Laínez, haciendo su oficio, inyectando las células madres en las rodillas desgastadas de este paciente. Esas células madres van a regenerar. Preguntará usted, ¿y qué porcentaje de efectividad tenemos en el crecimiento de cartílago en rodilla? Eso yo no me lo inventé. Son entre 90% a 95% de efectividad. Sin importar el grado de avance de desgaste en artrosis. Buena pregunta. Si hay un desgaste grado 4, o sea, el paciente ya no tiene cartílago y lo único que tiene es hueso, digámoslo así, el puro ring, ya no va a crecer cartílago. Tampoco es mágico, ¿verdad? O sea, va a ser a donde hay cartílago, llegan las células, reproducen, regeneran las células del cartílago y vuelve a crecer o a engrosar el cartílago de tal manera que se va el dolor y se va la sintomatología del paciente. Eso en caso de rodilla
cuando es tratada a tiempo. Cuando ya está deforme, ya está degenerado, eso ya no hay manera más que poniéndole una prótesis de rodilla. Hay otros lugares comunes, que es donde más comúnmente el paciente consulta a los ortopedas, son los desgastes de rodilla, desgastes de cadera, hombro y algunos otros lugares donde se pueden utilizar. ¿La aplicación de las células madres es una sola vez o se necesitan varias sesiones? Esa es la bondad de la clínica, doctor. La bondad de la clínica es que nosotros extraemos las células madres, el día de hoy le extraemos la grasa a través de una mini liposucción, que es un procedimiento de 20 a 25 minutos que debe de ser realizado por un cirujano plástico entrenado, formado para esto, porque no es chabacanada. Porque de alguna manera hay personas que se atreven a hacer este tipo de tratamientos sin ni siquiera tener cirugía general en su entrenamiento. Al extraer la grasa, esas células madre de alguna manera pueden ser aplicadas en ese momento de entrada. ¿Existe alguna contraindicación para aplicar células madres? Esa misma pregunta, las células madres es como que usted sacara sangre de su brazo derecho y de forma inmediata lo pasara al brazo izquierdo. No tiene ningún efecto colateral porque son sus propias células madres. Sí, cuando lo estamos inyectando por la vena, vemos que el paciente de alguna manera siente un poquitito en algunos casos, de una discreta dificultad respiratoria, pero en los más de 80 pacientes que hemos tratado, eso está descrito, yo no lo he visto. Pero estamos listos para eso. De alguna manera lo hacemos en un lugar seguro donde podamos utilizar las células. En pantalla estamos viendo la regeneración pulmonar. Muchos se preguntan, pacientes con cáncer, que a veces tienen afectados los tejidos pulmonares o por metástasis y otros, ¿aplican las células madres? Las células madres, si retrocedemos la gráfica, las células madres con cáncer y células madres no soy yo la persona que puedo platicar del tema. Para las personas que tienen cáncer y estén interesadas, hay universidades y países que están trabajando en células madres de tipo embrionaria y han tomado la célula madre, o sea, la célula progenitora de un cáncer, y la están estudiando y le preguntan y estudian ¿y por qué se degeneró? ¿Qué factores son los que degeneraron? Vamos a ver en esta parte de la mosquita hondureña por qué hay mayor tendencia a cáncer de, qué sé yo, cualquier cosa. Factores ambientales, factores de todo tipo, y estoy seguro que en un futuro habrán muchas de estas enfermedades que van a ser manejadas a través de células madres de origen embrionario. Pero no hay mucho avance al respecto. Quisiera yo decir lo contrario, pero no hay mucho avance al respecto, por lo menos en lo poco que he leído. En la gráfica que tenía anteriormente es porque existe una condición también aprobada por la FDA, o sea, la Federación de Drogas de Control de Drogas de Estados Unidos, que es nuestro referente a nivel mundial, o por lo menos en Honduras lo es, una condición que se llama fibrosis pulmonar. Personas que han sido fumadoras, que los pulmones están cicatrizados y que no se ahogan porque no reciben suficiente oxígeno y andan con un tambito, un chimbito de oxígeno para poder respirar. Esa entidad está aprobada por células madres. José Luis Rodríguez, el Puma, fumador empedernido, llegó con esta condición y fue tratado con células madres, pero no retratado. O sea, recibió un tratamiento, se rindió y no lo continuaron manejando con sus células madres. Él ya no podía subirse a un avión y lo vi en un programa en CNN donde de alguna manera él en una entrevista dijo que había sido tratado y había volado y volaba y estaba empezando a cantar. Eso fue hace un par de años atrás, no le he seguido la pista, pero hasta él ha recibido las células. ¿Se podría hacer aplicación de células madre de forma preventiva? Después de la pausa comercial, el doctor nos dará la respuesta. Quédese con nosotros. Recuerde participar con nosotros a través del 9230 para poder participar por la rifa de un glucómetro al finalizar Avances en Salud. No nos cambien.
Avances en Salud y ahora vamos a hablar un poco acerca de rejuvenecimiento con respecto a células madre, pero plasma rico en plaquetas, que es lo que está aplicando el doctor René Fiallos actualmente, y a disposición para todos los médicos que quieran conocer un poco más o que se están dedicando a aplicar este importante beneficio para el rejuvenecimiento facial y también corporal. Doctor. Me hizo una pregunta y me cuestionó y me dijo, ¿se pueden poner células madres de manera preventiva? Ah, sí, también. O sea, sí, por supuesto que sí, doctora, sí. Uno de los grandes beneficios es que entre más jóvenes se extraigan, logremos obtener las células madres de una persona, más jóvenes se van a mantener para el futuro, por el banco de cultivo que nosotros tenemos. Aunque la persona esté enferma, ¿tiene beneficios para Sí, él? totalmente. Es que las células madres todavía definitivamente existen condiciones propias de cada persona, genéticas de cada persona, que van a llevar a esa enfermedad. Las células madres pueden llegar en algún momento paliar, a ser paliativos en alguna enfermedad, llegar a regenerar los tejidos, pero la tendencia con el tiempo es volver nuevamente, como le pasó al puma que les dije, volvieron a regenerar, volvió a degenerarse. Bueno, en el caso de él era una fibrosis pulmonar, ya lo voy a confundir, pero sí, definitivamente, entre más joven se obtengan las células madres, más beneficios se va a obtener para el futuro. Porque si obtenemos células madres de un paciente de 20 años y este llega a tener 80 años, ya que han pasado 60 años, le aseguro que el tener células madres ahorradas de 20 años en su banco, en un futuro va a ser una maravilla porque le vamos a inyectar células muy jóvenes de él mismo. Esas de mantenimiento que les hablaba son células que de alguna manera, al mantenerse muy jóvenes, pues obviamente pues el edificio tiene 80 años, pero los trabajadores son de 20 años. Y no le hace ningún daño. Y hemos utilizado células madres en pacientes muy pequeños, pacientes de 3 años, con problemas cerebrales por secuelas de asfixia por inmersión, es decir, un niño que medio se ahogó. Lo hemos utilizado en parálisis cerebral. Esto lo tratamos con neurólogos como el doctor Fernando Mejía, que de alguna manera apoya, hace el estudio previo y posterior al tratamiento, y los beneficios que el paciente ha obtenido son realmente sorprendentes. En el caso de los niños, ¿cómo se extraen las células madre? Se pueden obtener de la grasa, se pueden obtener de los dientes, se extrae, los odontólogos lo pueden extraer de allí, y se puede obtener también de la grasa. Doctor, a medida que pasa el tiempo, como usted nos ha venido diciendo a lo largo del programa, todos envejecemos, todos. Se puede aplicar de forma corporal el rejuvenecimiento en las manos en relación con el plasma rico en plaquetas que habíamos mencionado anteriormente, manos, cuello, escote, rostro, que están tan en moda los tratamientos de medicina anti-envejecimiento hoy en día. Totalmente. El plasma rico en plaquetas tiene un montón de células madres periféricas y tiene unas bondades impresionantes. Se trata de que el mismo cuerpo es tu taller y se saca del plasma rico en plaquetas, extrae la sangre de un paciente, y luego se hace un preparado. Nosotros hacemos un preparado a nivel laboratorial, o sea que dura entre 2 horas y media a 3 horas, no es un plasma rico en plaquetas convencional. Y una vez que el plasma es aplicado, en determinadas áreas tienen capacidades maravillosas para desinflamar. O sea que le pueden desinflamar las rodillas, le pueden desinflamar músculos, tendones. Se utiliza mucho en jugadores de alto rendimiento. Todos esos grandes jugadores del Barça, del Real Madrid, han sido tratados con plasma rico en plaquetas y con células madres. Están donde está la tecnología, está pues en auge y se utiliza mucho para estos fines. He visto huesitos, pacientes tratados a la hora de hacer la cirugía, que los huesitos no pegan y pacientes se han vuelto a reoperar, se utiliza el plasma rico en plaquetas y hay una regeneración increíble del hueso, se vuelve un hueso fuerte
que es un bastión que pueden tener para el tratamiento los ortopedas para ellos, pero también lo utilizamos para fines cosméticos. Si lo inyectamos en la cara, cuello, cuero cabelludo, manos. Después de la pausa comercial, ¿qué le parece si nos los cuenta, doctor? Ya regresamos. Recuerde participar con nosotros a través del 9230 para participar en la rifa de un glucómetro al finalizar Avances en Salud. Así que quédese con nosotros. De Avances en Salud, muchísimas gracias por su fiel sintonía, pero también le agradecemos a una eminencia médica, realmente un hombre muy humilde, luchador, trabajador, ético y con gran anhelo de servir a su país, con la medicina muy avanzada, diferente, pero que vale la pena realizarlo, el doctor René Fiallos. Muchísimas gracias, doctor, lo felicitamos por esta labor que está realizando en nuestro país en relación con las células madres que ha ayudado a muchos, pero muchos pacientes. Las estrellas, Ileana, de este tema son las células madre. No es René en general, no es un ortopeda, son las células madre. Son las mismas células de un norteamericano, de un gringo, que un ruso, que un chino, son las mismas. Tenemos el mismo cerebro que cualquier gringo, que cualquier chino, que cualquier hindú, que cualquier persona, somos los mismos. Y las células madres de los hondureños no es que sean menos que cualquiera. Son células madres del humano, somos una especie. Y los hondureños también somos como esas células madres. Estamos llenos de bondades, de capacidades. Los hondureños somos muy buenos, aquí somos más los buenos que los malos. Y Honduras es un enorme país. Y Honduras está lleno de personas que valen la pena. Personas que tenemos el interés de sacar y empujar la carreta. Que sudamos de sol a sol. Y que no andamos planeando cosas negativas para nuestra tierra. Confiemos en los médicos hondureños. Ser médico es una bondad, es un don, regalo de Dios. Y estamos aquí malobrados muchas veces por, perdón que lo diga en medios de comunicación, malobrados por los políticos, porque quieren beneficiarse de nosotros. Pero somos un gran gremio. Mantengámonos unidos y seguir sacando adelante a nuestros pacientes porque somos responsables de la medicina nacional. Con estas bellas palabras nos despedimos y si usted quiere obtener mayor información de este excelente tema, usted puede llamar a los números de teléfono que han aparecido a lo largo de Avances en Salud a Clínicas Magnum. Muchísimas gracias y bendiciones. Buenas noches.